sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Como matrimonio estamos consagrando el culto familiar. No dejemos de orar a través del altar espiritual que el Señor nos da, hermanos, como matrimonio, como familia, desea edificar hogares. Que Dios bendiga en este día el culto familiar, y el propósito de este ministerio es que no dejemos de orar. Oremos, hermano, cada día y pasemos más tiempo a los pies del Maestro. Así tendremos su carácter y así estaremos enseñados por tu voluntad. Bienvenidos sean. Llevamos en este día la oración suplicando al Señor que favorezca lo que se va a testificar, y a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno, seas bienvenido. Llevamos la familia, el matrimonio, y de lo que Dios nos va a hablar, hermanos, busquemos con temor y temblor hacer su voluntad. Pidamos que esa bendición que deseamos todos, seamos sensibles y obedientes a sus principios y mandamientos. Vamos a pedir al Señor su bendición para este ministerio, consagrando estos momentos que se van a llevar del culto familiar a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en la reflexión que se va a testificar en este día, una voz que no quieres oír. Génesis 3:8 está la reflexión basado en la palabra de Dios, que Dios nos hable a través de su voz. Vamos a hacer la oración. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales, pero cada vez que le vemos alguna necesidad, reverencia, hermanos. Vamos a orar en este momento. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el poder y la majestad. Así de rodillas humildemente venimos a alabar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre amado, gracias Espíritu Santo, gracias Hijo de Dios, porque estás todavía en el lugar santísimo intercediendo por la causa de todos. Gracias te damos. Gracias Espíritu Santo, porque tú darás gracia y convicción en esta reflexión que se llevará a través de la palabra de Dios. Gracias Espíritu Santo por dirigir este ministerio. Guíanos, Señor, y danos la luz y la claridad de mente para entender y comprender cada día tu amor y tus principios.
Pongo en este momento, Señor mío, este ministerio y te ruego ante todo que perdones toda falta, toda indiferencia. Perdónanos, Señor, porque como padres muchas veces, Señor mío, se permiten cosas que ofenden tu presencia. Danos gracias, Señor, para que el hogar esté edificado en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre mío, para que tú bendigas el matrimonio que es sagrado para ti y pedimos tu bendición, amado Dios, pero sobre todo que no tomes en cuenta las palabras, actitudes, pensamientos que son, Señor, que son estorbo en nuestra oración. Cuando hay pensamientos sucios, cuando hay intenciones no gratas en ti, perdónanos, Señor. Y te rogamos humildemente que nos des la sabiduría y el entendimiento para llevar un hogar y una familia como tú lo demandas. Bendice matrimonios, hogares, bendice a nuestros nietos y hijos y rogamos, Padre mío, que tú los cubras y los libres de todo peligro. Gracias por este culto familiar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día por sus misericordias que son nuevas cada día. La reflexión, una voz que no quieres oír. Génesis 3:8, lleva lápiz y papel, anota la cita bíblica, porque Dios nos habla a través del libro de Génesis 3:8. La reflexión de este día es para la familia. Y aquí, hermano, dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de la presencia de Jehová Dios que entre los árboles del huerto. Estamos llevando en este día, hermanos, la palabra de Dios y aquí vemos muchas veces lo que causa, hermanos, el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios y de la reflexión que se va a dar, hermanos, una voz que no quieres oír. Pero hay alguien que nos amonesta, que es nuestra propia conciencia. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, la reflexión de este día. Anota lo que Génesis 3:8 se ha mencionado. Sergio, que el Espíritu Santo guíe esta reflexión y dé gracia como padre ser obediente a sus principios. Amén, así es. Solamente, hermanos, la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón Amén. es la que puede discernir, es la que puede traer una claridad de mente, una disposición del corazón para poder entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. No con el conocimiento humano, sino con el conocimiento divino. Cuando alguien usted no quiere escuchar, lo evita o lo ignora. Solamente hay dos maneras. Sin en cambio, hay alguien al que nunca puede usted evitar. Y esa es la voz de su conciencia. La conciencia, hermanos, es una facultad dada por Dios al hombre, porque le dio la capacidad de ser un hombre inteligente y de ser un hombre con raciocinio. De esa manera el Señor, hermano, nos creó, porque nos creó a su semejanza, pero también nos dio la facultad de la conciencia. La conciencia, hermanos, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, pero debe estar fundamentada en una ley. En el caso de los cristianos, hermanos, la ley moral es la que va formando nuestra conciencia, porque nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nosotros desarrollamos la conciencia en función al conocimiento de la palabra de Dios y en función a la obediencia a su ley moral. Por eso nuestra moral, hermanos, está regida por nuestra conciencia. Cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo y pensamos que nadie nos ve, que nadie nos escucha, nuestra propia conciencia en función
a nuestra moralidad, o nos culpa o nos excusa. Por eso la conciencia del cristiano, y eso lo tenemos que ratificar, está basada únicamente en la ley moral de Dios. Amén. La ley moral de Dios, hermanos, fortalece nuestro carácter, pero también nos reprende cuando se actúa de una manera indebida. Leíamos en la palabra de Dios cómo los seres humanos fueron creados por la voluntad divina con la facultad de la conciencia. Y esto, hermanos, lo demuestra cuando la santa pareja en el Edén tuvieron vergüenza después de pecar. Su propia conciencia los acusaba. ¿Por qué? Porque tenían la ley en su mente y en su corazón. Y cuando desobedecieron a Dios, los acusó su conciencia. Leíamos aquí en el libro de Génesis, capítulo 13, el versículo número 8, cómo la Escritura dice que después de pecar ellos se ocultaron. Y la Escritura dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, porque estaban ocultos. ¿Y por qué se ocultaron? Porque habían desobedecido lo que Dios les había dicho que no hicieran. Que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Ellos, hermanos, sintieron vergüenza por el pecado que habían cometido, por desobedecer a Dios. Pero sin en cambio su propia conciencia, por más que se ocultaron, los enfrentaba. Adán y Eva, como dice la Escritura, estaban ocultos. Su conciencia, hermanos, los acusaba. Sintieron un profundo sentimiento de culpabilidad. Por eso, hermanos, nosotros no nos podemos esconder ante nadie, porque nuestra propia conciencia es la que nos acusa. Y la palabra de Dios, hermanos, enseña que debemos de vivir con integridad, con una conciencia libre de ofensas. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la ley moral de Dios. Eso es tener una conciencia libre de ofensa, porque no la infringimos, porque obedecemos. Aquí en el libro de los Salmos, el capítulo 16 y el versículo número 7, el salmista lo expresa de esta manera. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En todo momento y en toda circunstancia, Dios habla al corazón del hombre. Dios aconseja al hombre, así como lo hizo con la santa pareja en el Edén. Así, en todo momento, Dios nos aconseja a través de su palabra cuál es el camino recto, cómo obedecer su ley moral y cómo buscarlo a través de su ley escrita. El salmista lo expresaba y decía, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios habla, hermanos, al corazón del hombre y le habla por medio de su conciencia. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos redarguya, sea el que nos reprenda, sea el que nos anime, dependiendo de cómo actúa usted. La conciencia, hermanos, discierne lo bueno y lo malo. Es lo que hace la conciencia. ¿De acuerdo a qué? A la moralidad. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, ratifica que él tenía temor a Dios
porque tenía una conciencia limpia. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 3, la Escritura lo dice: doy gracias a Dios, Amén. al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El apóstol manifiesta agradecimiento a Dios, porque él, hermanos, había renovado su conciencia. Día a día, a mayor conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, y entre más cercano estemos a Él en obediencia a su ley moral, nuestra conciencia se va purificando. El salmista lo decía: bendeciré a Jehová, porque me aconseja y aún en las noches me enseña. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, pero también le agradecía a Dios. Él lo manifestaba de esa manera: doy gracias a Dios. Amén. Pablo escribió esta carta, hermanos, estando en la cárcel. Y en vez de quejarse o lamentarse por la situación que estaba viviendo, mandaba esta carta a Timoteo, donde le instruía y le animaba a tener una conciencia limpia. Pablo se ponía como ejemplo, porque recordemos, hermanos, que antes de su conversión, Pablo era un hombre que estaba alejado de Dios, porque el conocimiento que él tenía, él pensaba que haciendo lo malo estaba bien delante de Dios. Por eso da este consejo a Timoteo, pero dice que ya tenía Pablo la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque hubo una transformación en él. Porque cuando él se convirtió, el Espíritu Santo fue moldeando su carácter, y la conciencia sucia o cauterizada que tenía en su nuevo nacimiento, él está dispuesta a que sea transformada por el poder del Espíritu. Y lo vamos a leer aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 15 y 16. O sea, el apóstol Pablo narra cómo era antes de su conversión, cuando tenía una conciencia cauterizada. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, hermanos, relata que hubo un cambio en él cuando Dios le llama y se convierte. Porque antes de su conversión tenía la conciencia cauterizada. Aquí en el versículo 13 y 14 de Gálatas 1, la Escritura lo dice. Pablo hablando y dando testimonio de cómo era antes de su conversión y qué conciencia tenía. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, la Escritura lo dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, es decir, antes de su conversión. En otro tiempo, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El proceder de Pablo antes de su conversión, debido a su fanatismo al judaísmo,
demuestra que él no había estructurado su concepto del Evangelio y tenía, por lo tanto, su conciencia cauterizada, porque él pensando que lo que hacía estaba bien, aún conociendo la ley, perseguía, maltrataba y hasta mataba. Aunque él tenía el conocimiento de la verdad, su mente estaba cauterizada. Aquí nos muestra la Escritura, hermanos, cómo algunos de nosotros, antes de ser convertidos, teníamos ese tipo de enseñanzas en el cual nosotros pensábamos que estábamos haciendo el bien, pero a la luz de la Escritura estábamos haciendo mal. Pero cuando viene la conversión, viene una transformación. Por eso Dios nos faculta y nos da la conciencia para que en función a la ley moral de Dios basemos nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y fue lo que le pasó a Pablo. Pablo está diciendo que a él ya lo conocían en su vida anterior. Era un fanático del judaísmo, porque hacía de la ley de Dios y la sometía a la enseñanza del hombre, principalmente a las enseñanzas de los fariseos, donde ellos se enseñaban cosas donde anteponían el conocimiento humano al conocimiento de Dios. Por eso Pablo perseguía a la iglesia, porque él pensaba que agradaba, pero no agradaba a Dios, sino que agradaba a los hombres. Aquí en su carta a Tito, el apóstol Pablo hace la diferencia de formar una conciencia limpia a una conciencia corrompida. En Tito capítulo 1 y el versículo número 15, la escritura lo dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los puros representan a los que están libres de imperfecciones morales. Usted distingue a alguien puro por su manera de hablar, qué hablan, cómo se expresan, qué palabras dicen. Usted identifica a alguien puro por su mirada, cómo se comporta, cómo ve. Usted identifica a alguien puro por su manera de actuar. Los corrompidos, hermanos, representan a los que tienen pensamientos sucios y actos denigrantes. Y la Escritura les dice que hasta su mente y su conciencia está corrompida. Entonces, al tener una conciencia corrompida, yo actúo de acuerdo al proceder de los impíos, es decir, me alejo de Dios. Pero si yo me considero con una conciencia limpia, es porque la pureza de la palabra de Dios y la obediencia a su ley moral está en mí. Amén. Por eso Pablo identifica y los llama puros, pero también los llama corrompidos o incrédulos. Entonces, ¿cómo está nuestra conciencia? Por eso comentábamos que hay una voz que no queremos oír, y esa es la voz de nuestra conciencia. Por más que tratemos de justificar nuestro proceder o nuestras palabras, como Adán y Eva se ocultaron, de esa misma manera queremos ocultar o justificar nuestro proceder, pero nuestra propia conciencia es la que nos culpa o es la que nos excusa. Aquí en el versículo 16 de Tito 1, la escritura sigue diciendo, continuando con su mismo pensamiento:
Tito 1:16, la escritura dice, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los incrédulos. Pero con los hechos lo niegan. Aquí es importante lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque algunos que dicen conocer, amar y obedecer a Dios, con sus hechos lo niegan. Y la escritura los marca y los señala, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los que no escuchan la voz de su conciencia, los que no aceptan la amonestación de lo que deben de saber a través de la obediencia a las leyes de Dios. Profesan conocer a Dios, como dice la Escritura, pero con sus hechos lo niegan. Este es un error en el cual muchos caen, porque piensan que por tener el conocimiento intelectual no lo ponen por obra. Cuando la palabra de Dios nos enseña que a mayor conocimiento, mayor testimonio tenemos que dar. Los puros, y todo esto, hermano, porque no tienen su conciencia libre. La conciencia que está cauterizada por los abominables y rebeldes es como una marca. Cauterizar significa eso, poner una marca. Y todos aquellos que tienen su mente cauterizada están marcados. Por eso debemos de librarnos y de obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, la escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, aquí la Escritura nos dice que tienen una conciencia cauterizada, todos los engañadores y todos los que presentan doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. O sea, son palabras fuertes, pero como el Señor llama a todo aquel que tiene la conciencia cauterizada, porque vienen a enseñar doctrinas falsas o vienen a alterar lo que está escrito. Por eso la palabra de Dios reprende muy fuertemente a aquel que tiene el conocimiento de Dios, pero que no lo vive. ¿Por qué? Porque tiene la mente cauterizada, porque su conciencia, hermanos, no está fundamentada en la moralidad de Dios, sino en la moralidad del hombre. Entonces, ¿de qué sirve tener el conocimiento teórico si no lo vivo? No sirve absolutamente de nada. Aquí en el libro de Romanos capítulo 2 y el versículo número 12 nos da un ejemplo, hermanos, de cómo la palabra de Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tengamos, porque de acuerdo a ese conocimiento nuestra conciencia es la que nos va a amonestar. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Nadie será juzgado por una ley que no conocen. Por eso, el que conoce la ley moral tiene una conciencia limpia y en función a esa ley moral vamos a ser juzgados. Pero aquellos que no conocen la ley van a ser juzgados por el conocimiento que tienen. Por eso dice, todos los que sin ley han pecado, es decir, todos aquellos que han cometido faltas, como Pablo, que aún conociendo la ley cometía faltas, pero cuando se convirtió, el Señor lo transformó y la ley que él conocía la puso por obra.
Por eso es importante conocer la palabra de Dios, pero ponerla por obra. Pero si hay alguien que no ha escuchado la ley, entonces él va a ser juzgado por el conocimiento que tenga. Por eso dice la palabra, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Aquí en el versículo 14 de Romanos capítulo 2, la escritura sigue diciendo, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, aunque los gentiles que no tienen ley, es decir, si alguien no conoce la ley de Dios, no conocen un código que moldee su conducta moral, como la que poseen los que sí conocen de la ley de Dios. Entonces aquí ya hay una diferencia. Los que no conocen la ley de Dios van a ser juzgados por el conocimiento que tengan, porque no tienen un código de conducta que los guíe. Pero aquellos que sí conocen la ley van a ser juzgados por la ley. Sin en cambio, aquellos que no conocen la ley de Dios, la Escritura dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. La naturaleza del hombre, hermanos, tiene en su conciencia hacer lo bueno. Nadie nace siendo malo. Porque cuando Dios nos creó, nos concedió su poder divino. Y eso lo comentábamos, que Dios nos dio la facultad de la conciencia. Y esa facultad de la conciencia nos faculta a discernir lo bueno. Es decir, somos buenos por naturaleza. Por eso la Escritura dice, aquellos que no conocen de la ley de Dios, hacen por naturaleza, porque fuimos creados inocentes, sin mancha de pecado, con la tendencia a hacer lo bueno, pero el pecado vino a transformar y ahora la tendencia del hombre es hacer lo malo. Pero nuestra conciencia que Dios nos otorgó por su gracia, nos dice que aquellos que no tienen ley y cuando hacen algo malo, como no conocen la ley de Dios, la ley natural, la ley de la conciencia que Dios nos dio cuando nos creó, nos hacen ver que estamos mal. Por eso dice, estos, aunque no tengan ley, o sea, aunque no conozcan la ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos facultó, cuando nos creó, ser buenos, nos dio una conciencia limpia. En el versículo número 15 de Romanos 2, siguiendo este mismo concepto, la palabra de Dios dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. Ahí está escrito. Amén. O sea, la ley natural a la que se está refiriendo es la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones. Adán y Eva, hermanos, no tenían la ley escrita. No tenían las dos tablas de piedra de la ley moral. Pero sin en cambio fueron juzgados por la ley que tenían en su corazón. Por eso decíamos que cuando Dios nos creó, tenemos la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Dando testimonio su conciencia. O sea, está hablando de aquellos que no conocen la ley escrita ni la ley moral. La ley escrita en sus corazones y en sus mentes, porque así nos creó Dios, dan testimonio su conciencia. Y luego dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, su propia conciencia, hermanos, que aun y cuando no conozcan la ley, los va a acusar
o los va a excusar de sus actos. Por eso es importante, hermanos, hacer caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y como decía el apóstol Pablo, procurar tener una buena conciencia delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Y esa es la voz que muchos no quieren escuchar, la voz de su conciencia. Porque aunque usted no tenga el conocimiento pleno de la palabra de Dios, la Escritura nos ha mostrado que hay una ley natural escrita en nuestros corazones. Y esa ley natural es la que por medio de nuestra conciencia, cuando actuamos de alguna manera, es la que nos excusa o es la que nos acusa. Una voz que muchos no quieren oír, la voz de la conciencia. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos orando por el matrimonio, suplicamos al Señor que lo que estamos escuchando, que lo que Dios nos está hablando, seamos sensibles a oír su voz. El Señor constantemente nos habla, nos llama la atención, pero muchas veces no queremos escuchar, ignoramos sus principios. Pero tenemos, hermanos, una conciencia que nos dicta lo mal que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nos sentimos incómodos por haber actuado mal en el hogar, por ser injustos con nuestros hijos o en el matrimonio? Cuando lastimamos, nuestra conciencia nos demanda que eso no está bien, porque Dios nos facultó, hermanos, para discernir entre el bien y lo malo, basado a la ley de Dios. Los principios de Dios son regidos, hermanos, por sus leyes divinas. Esa ley que Dios escribe en la tabla de tu corazón, debemos de ser sensibles a su voz. Qué triste vemos el caso de Adán y Eva. Cuando hubo pecado, hermanos, se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusó. Y es lo que pasa, hermanos, muchas veces en el hogar. Cuando haces algo mal, ya sea hombre, mujer, engañas, te escondes. ¿Cuántas veces, hermano, piensas que nadie te vio? El caso de David se cubrió, pero tras esa celosía estaba la mirada de Dios, viendo su pecado. ¿Cuántas veces te ocultas, varón o mujer, para hacer algo que ofende tu hogar? Estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Nuestra conciencia demanda limpieza, honestidad en el hogar. Pidamos en este día que lo que Dios nos está hablando, seamos sensibles y obedientes. Dios juzga con la luz que tenemos, pero faculta Dios con la conciencia. Aun cuando no conoces de Dios, nuestra conciencia nos demanda que lo que hacemos está mal. Cuando se falta en el hogar, cuando se falta en el matrimonio, con engaño y mentira. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes cómo te comportas, tú sabes lo que permites, pero esa conciencia te dice, no, esto no viene de Dios. Pidamos en este día que lo que estemos oyendo, lo que estamos escuchando, Dios nos está hablando. Hogares, familia, hijos, que estemos establecidos en el orden de Dios. Por eso este día estamos llevando culto familiar. Deseamos una bendición, deseamos que Dios ordene nuestros caminos a través de la oración, a través de escuchar su voz, con un escrito está. Ahí está, hermanos, el manual de vida. No tenemos que buscar psicología humana. La voz de Dios nos demanda que el hogar es sagrado para Dios. Por eso este día estamos llevando la meditación, una voz que no quieres oír. Con temor y temblor, oigamos lo que Dios nos dice en este día que se lleva la oración a través del culto familiar. Sergio, Génesis 3:8, habla con tristeza de que como desde el principio, por no oír la voz de Dios, fueron engañados nuestros primeros padres, Adán y Eva,
y es la consecuencia del pecado cuando no queremos oír la voz. Esa voz la demanda Dios. Por eso estamos llevando, hermanos, esta meditación. Que Dios bendiga esos versículos que testifican el amor de Dios. Así Amén. es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos ha revelado que la conciencia es una facultad que Dios nos ha dado en su providencia Amén. para conocernos a nosotros mismos y que de acuerdo a los principios morales nos permiten discernir lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia del hombre, hermanos, viene a ser transformada cuando nosotros nos convertimos al Señor. Es decir, cuando yo acepto el Evangelio de salvación de Jesucristo. Ahí viene la conversión, porque cuando yo nazco de nuevo, cuando yo declaro a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces, hermanos, ahí viene una transformación en nuestra vida espiritual. Porque por la misma palabra y por la misma ley moral, yo empiezo a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso leíamos lo que el apóstol Pablo nos decía en el libro de Gálatas, que él era judío de judíos, que él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, mas sin en cambio su conciencia estaba cauterizada, porque él, pretendiendo agradar a Dios, perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los maltrataba. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba cauterizada. Pero cuando vino su conversión, como cuando viene la conversión en nuestra propia vida, entonces, hermanos, viene una transformación también y una limpieza de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Por eso ahora, creyendo en el Evangelio verdadero y sometiéndome a la ley de Dios, mi conciencia, hermanos, se va limpiando, Amén. se va transformando. Y esa conciencia, hermanos, es la que me viene a amonestar o me viene a animar cuando algo hago mal o cuando algo hago bien. Por eso la conciencia, hermanos, nos muestra lo bueno y lo malo fundamentado en la ley de Dios, o en su ley moral. La palabra de Dios nos dice, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el versículo número 16, como el mismo apóstol Pablo daba fe de la transformación que él había tenido cuando se convirtió, que es lo mismo que debe de suceder en cada uno de nosotros cuando nos convertimos. O sea, somos cristianos porque hemos aceptado el Evangelio de Cristo, pero entonces, ¿cómo debe de ser mi cambio? ¿O cómo debe ser parte de mi transformación? El apóstol lo decía, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios. ¿Se da cuenta cómo ya había cambiado su manera de pensar y de actuar? Pablo el sanguinario, el perseguidor, el violento, en su conversión vino también una conversión en su mente, en su corazón, porque ya conocía la verdadera ley, que antes su conciencia lo tenía cauterizado. Pero al ser transformado, hermanos, él tenía una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, no nada más, hermanos, es quedar bien ante los demás. Primeramente, es quedar bien ante Dios. Amén. Y después ante los demás. Por eso Pablo se esforzaba en poner por práctica
lo que su buena conciencia le dictaba en su fe y su conocimiento ante la ley de Dios. Por ejemplo, nosotros jamás, hermanos, debemos de torcer las escrituras. No debemos de acomodarlas al pensamiento humano, porque nuestra propia conciencia nos va a reprender. Más vale informarnos, más vale buscar lo que realmente Dios nos está diciendo para poder hablar con propiedad y respetando a Dios. Si no, nuestra conciencia nos reprende. Otra manera en que nuestra conciencia nos reprende, y esto es muy común, cuando dentro de la hermandad se comenta o se dice, estoy orando por ti, cuando no ora usted al que se lo está diciendo, o voy a orar por ti, cuando a usted se le olvida. Ese tipo de situaciones, hermanos, muchos lo manifiestan de una manera mecánica, porque se oye muy seguido, voy a orar por ti o estoy orando por ti. Pero sin en cambio mi conciencia me reprende porque me olvido de lo que prometí o porque no hago lo que estoy diciendo. Son ejemplos prácticos y son ejemplos sencillos donde nuestra propia conciencia, hermanos, debemos de presentarla, como dice la Escritura, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres también. Amén. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 23, y el versículo número 1, la Escritura dice, entonces, Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando él empezó a vivir delante de Dios con una conciencia buena, cuando se convirtió. Porque lo hemos dicho, o más bien la Escritura lo ha revelado, antes de su conversión tenía una conciencia cauterizada. Y aquí viene la palabra de Dios a afirmar que cuando nos convertimos delante de Dios, nuestra conciencia debe de ser purificada, debe de buscar el camino de Dios. Y entonces nuestra conciencia, hermanos, siempre nos va a animar para seguir creciendo en la palabra de Dios. Por eso Pablo lo decía, yo con toda buena conciencia, ¿a partir de cuándo? De su conversión. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, hermanos, como lo hemos dicho, fue un hombre tirano antes de su conversión. Y después de su conversión, se transformó en un hombre recto y justo. Por ello dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y su conciencia, hermanos, que antes tenía sucia, ahora su conciencia estaba limpia. Amén. Porque estaba bien delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, muchas veces nuestra conciencia nos reprende porque hacemos o decimos o actuamos de una manera contraria a la de Dios, pero nosotros por egoísmo, tal vez por orgullo, tal vez por pretensión, por lo que sea, afirmamos algo que Dios no aprueba. Y eso es tener la mente cauterizada. Aquí en 2 Corintios, capítulo número 1 y el versículo número 12, la Escritura dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Se da cuenta cómo el mismo apóstol Pablo decía que el testimonio de su conciencia glorificaba a quién? A Dios.
Él tomaba la gloria de Dios propia porque la vivía, pero no procedía de él. Por eso decía, porque nuestra gloria es esta. O sea, la gloria de Dios reflejada en cada uno de los que obedecen a Dios. Pero él lo decía, el testimonio de nuestra conciencia, porque él estaba sometido a su conciencia. Recordemos, hermanos, porque así la escritura lo dice, que Pablo era un hombre que tenía una lucha con su propio carácter. Porque la misma palabra de Dios nos dice que él tenía un aguijón en su carne. Pero él decía, para que no me enalteciese desmedidamente, tengo un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás. ¿Para qué? Para que me abofetee. O sea que Pablo luchaba aún después de convertido como persona en su humanidad débil, tenía una lucha todavía que vencer. Y esa lucha era que se enaltecía por el conocimiento que tenía. Por eso el Señor permitió un aguijón en su carne. Él lo llama emisario de Satanás, que me abofetee. ¿Y cuál era ese aguijón en su carne? ¿Cuál era ese emisario de Satanás? Era una enfermedad. Y esa enfermedad, por lo que la Biblia dice, la adquirió en su conversión. Porque cuando vio la luz brillante, que era la luz del Espíritu Santo, quedó cegado durante 3 días y se fue al ayuno y a la oración. Y la misma Biblia nos da a entender que él padecía de su vista. Por eso él decía, tengo un emisario de Satanás, un aguijón en mi carne, que me abofeté. Ahora, ¿por qué Dios permitió que estuviera enfermo? Para que no se enalteciera. Porque si Dios lo sanaba físicamente, estaba enfermo espiritualmente. Y para que no se perdiera, Dios permitió que tuviera una enfermedad física. Y con esa enfermedad, hermanos, después de su conversión, él estuvo llevando el evangelio de la salvación. Sigue diciendo la escritura, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Fíjense qué importante está en lo que Pablo nos está diciendo. Entre más conocimiento que tenga usted de la palabra de Dios, más humilde tiene que ser. Por eso Pablo decía, para que no me enaltezca sobremanera por el conocimiento que tenía, Dios permitía una enfermedad. ¿Para qué? Para que estuviera sometido a la voluntad divina y no se perdiera, no perdiera su alma por enaltecerse. Y Pablo lo está diciendo, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, es decir, sabiduría teórica. Muchos tienen la sabiduría teórica aún de la palabra de Dios, pero no la viven, sino con la gracia de Dios. Por eso decíamos, entre más conocimiento que tenga usted de la palabra de Dios, más humilde tiene que ser usted en su comportamiento, en su manera de pensar y en su manera de obrar. Un hombre que tiene mucho conocimiento es humilde, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Es decir, daba testimonio del conocimiento que tenía, porque su conciencia lo humillaba y en esa mansedumbre lo mostraba. Por eso Dios, o por eso entendemos cómo Dios permitía que para que no se enalteciera, tenía un aguijón en su carne, una enfermedad. Ahora muy bien, vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos,
cómo nos muestra que la conciencia del hombre los acusa en diferentes circunstancias. Los hermanos de José, los hijos de Jacob, cuando lo vendieron y le llevaron informes al padre de que había muerto, porque tenían celo de él, porque Jacob tenía cierta predilección por él. Entonces ellos, en ese celo, aun conociendo de las cosas de Dios, hicieron un mal. Y es lo que vamos a leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 42 y el versículo 21, la escritura dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Quiénes acusaban a los hijos de Jacob cuando vendieron al hermano? Su propia conciencia. Se dieron cuenta 20 años después, pero su conciencia siempre les señaló que habían hecho un daño. ¿A quién? Primeramente a Dios, luego a su padre, que lo amaba mucho, y luego al mismo José. La conciencia, hermanos, acusó a los hermanos de José de que habían hecho mal. Por eso, hermanos, nuestra conciencia siempre nos va a delatar, porque tenemos la ley moral en nuestro corazón. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, la escritura dice, Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. En asuntos de conciencia, cada persona es responsable ante Dios y solamente ante Dios. Por ello, ahora que tenemos la oportunidad de limpiar y de purificar nuestra conciencia en función a la ley moral, en función a la ley escrita, seamos obedientes, no seamos rebeldes, escuchemos la voz de nuestra conciencia, porque ya fue sometida a una transformación desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es la exhortación, hermanos. Muchos no quieren escuchar una voz que les habla. Y esa voz que nos habla es nuestra propia conciencia, que nos recuerda lo que Dios nos dice a través de su santa palabra y de sus santos mandamientos. Amén. Una voz que no se quiere oír. Amén. Vamos a consagrar estos momentos a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Nos has hablado, Señor mío. Hemos oído tu voz. Rogamos con temor y temblor que afirmes la verdad en los corazones, que tu Santo Espíritu impresione nuestros corazones y nos dé gracia, Padre, para que nuestra conciencia esté libre, Señor, de maldad. Da gracia, Padre mío, para que esa conciencia no esté cauterizada por el pecado y favorece el hogar, las familias, que lo que nos has hablado, Señor mío, con temor y temblor, seamos sensibles a tu voz. Amamos tus mandamientos y por amor a ti, Señor, obedecemos. Te pido que bendigas la familia, el matrimonio y que des gracia en esta oración. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por este tiempo de oración que por este tiempo de culto familiar que Dios nos ha hablado. Bendiciones. Amén.